uruguayo denunció a oficiales de la comisaría Quinta Metropolitana de haberle pedido dinero a cambio de recobrar su libertad. Este ciudadano quedó detenido por tener problemas en su documentación. Esta situación derivó en la destitución del jefe de la comisaría. Sergio, comentando los detalles, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Así precisamente me encuentro aquí sobre esta intersección de las calles Nuestra Señora de la Asunción y Presidente Franco, a metros de donde ocurrió este supuesto hecho de extorsión al joven Brian Acuña Rodríguez. Él es uruguayo que estaba caminando tranquilamente el día lunes, Día de la Madre, aproximadamente a las 23 horas, cuando era interceptado por una patrullera, según dijo él, de la comisaría Quinta Metropolitana. Descienden 3 policías, ninguno portaba portanombre, así que difícilmente él podía identificarlos rápidamente. Rápidamente también le solicitan sus documentos. Justamente en ese momento Brian no portaba sus documentos, con lo que los policías decidieron llevárselo hasta la comisaría Quinta. Ahí, según dijo Brian, fue ocultado, por decirlo de una forma, en una pieza que no parecía un calabozo y estaba custodiado por uno de los policías, y le solicitan el monto de $300 para poder liberarlo. Dinero que él, según dice, no contaba y no quería tampoco solicitarle a su madre, que estaba en Uruguay, teniendo en cuenta de que ella está próxima a tener una operación, una cirugía. A partir de ahí, Brian trata de contactar con un amigo de la zona de la Chacarita donde él vive, reside, y comunica este hecho, haciendo las gestiones para poder conseguir este dinero. Finalmente también Brian, según dijo en este relato, fue presionado y escuchó algunas versiones de los policías que hablaban entre ellos de que necesitaban, como sea, ese dinero, de poder de una forma intentar o lograr ese soborno que hacían para poder liberarlo. Vamos a escucharlo a Brian, su versión, y también con lo que dijo con respecto a que tuvo un tipo de amedrentamiento verbal también presionándolo para que pueda dar ese dinero. Me llevan, me revisan todo, ¿no? Llevándome para la Quinta, teniéndome toda la noche ahí y diciendo que por mí iban a implantar tantas cosas, ¿no? Y pidiéndome una suma de dinero que el Día de la Madre yo no iba a poder conseguir. Sí, custodiado por uno de los oficiales que quería arreglar. ¿Qué escuchaba que decían entre ellos? ¿Qué hablaban? Y ellos necesitaban dinero, estaban sohue así, estaban, ¿entendés? Sohue. ¿Entendí? Claro, eso entendí. Gendú decían. Que yo en esa plata, ¿entendés? Yo lo que quiero... Un tipo de amenaza así verbal, aparte de que como veían que vos te resistías, no querían... Sí, me decía, uruguayo, si haces algo, te vamos a quemar, me dijo, ¿no? Así. Pasaron prácticamente unas 10 horas y según dijo uno de sus amigos que estaba junto a él, junto a Brian, lo tenían también en un momento dado en otro vehículo, haciendo de cuenta a estos policías de que lo hacían de manera secreta a sus compañeros de la comisaría Quinta Metropolitana. Fue liberado finalmente y no se pagó ese rescate, esos $300, porque la denuncia ya se había hecho horas antes de esta liberación por parte del amigo a la sede de investigación de delitos. Ahí, al parecer, los policías se percatan de que se hizo una denuncia, entonces deciden soltarlo finalmente a este extranjero. La policía ya tomó cartas en el asunto y decidió separar de su cargo al jefe policial de esta comisaría y también abrió un sumario para dar con los posibles policías que hicieron este hecho. Surgió también o circula la fotografía que nos proveyó el propio afectado, el propio denunciante, de quién sería uno de los policías que estuvo involucrado en este hecho. La investigación, y si se lo encuentra culpable, las sanciones internas de la Policía Nacional, como así también en la justicia ordinaria. ¿Qué es la sanción interna? La baja, de acuerdo al grado de hecho, no tenemos nosotros sanciones y puede ser pasibles de baja conforme al informe tanto de asuntos internos, y si amerita un sumario administrativo, se realiza el sumario administrativo correspondiente. El jefe que fue destituido es de nombre Alberto Mancuello, y Víctor Barúa es el que lo reemplaza, así como también algunos de los oficiales de esta comisaría. El afectado, Brian, no tiene ningún antecedente policial, y justamente por casualidad no salía con los documentos en la noche del lunes. También el caso de investigación fue abierto también en el Ministerio Público, teniendo en cuenta que la denuncia también fue derivada hasta la Fiscalía para tratar de confirmar o no
este caso de extorsión que nuevamente mancha a las filas policiales, supuestamente, según la denuncia realizada por este ciudadano uruguayo. Volvemos con ustedes. Gracias, Sergio. Completo reporte. Y de hecho, el comandante de la Policía Nacional, el comisario Luis Rojas, dijo que Asuntos Internos de la Policía se encargará de realizar la investigación correspondiente y que no se apañará a ningún uniformado que esté inmerso en algún hecho de corrupción.